hoy se cayó la sesión por el tratamiento en diputados de ficha limpia, que era un proyecto de ley impulsado por el PRO y por sectores del radicalismo, que lo que proponía era que no se puedan presentar a cargos electivos candidatos que tengan una condena con doble conforme, es decir, un tribunal oral y una ratificación en la Cámara o en casación penal. Eso obviamente tenía en el eje a Cristina Fernández de Kirchner, que justamente cumplió esos requisitos en las últimas semanas, cuando la Cámara de Casación Penal ratificó y confirmó la condena por la causa vialidad, 6 años de prisión más inhabilitación para realizar, ocupar cargos públicos de manera perpetua. Y obviamente hubo un gran debate respecto a si podía avanzar o no ficha limpia. Bueno, hoy ha habido un verdadero escándalo en la Cámara de Diputados con acusaciones cruzadas, no entre el kirchnerismo y la Casa Rosada, no entre Cristina y Javier Milei, como era hasta ahora más o menos la puesta en escena de los últimos meses, sino entre diputados que querían avanzar con la ficha limpia y el gobierno nacional o la Casa Rosada, donde entendieron, ahí lo veían a Juan Manuel López, al presidente del bloque de la coalición cívica de Elisa Carrió, que ha habido un acuerdo más o menos explícito entre el gobierno, entre Javier Milei y el kirchnerismo, Cristina Fernández de Kirchner, para frenar la ficha limpia. Ya había un indicio de esto la semana pasada, cuando para conseguir el quórum se necesitan 129 diputados. La semana pasada había 128 diputados sentaditos en sus bancas y cada vez que llegaba uno se levantaba otro, era una especie de juego de la silla. Y apenas pasada la media hora reglamentaria, el diputado Martín Menem, que es el presidente de la Cámara de Diputados, sorpresivamente levantó la sesión, que significaba o que es un gran inexperto en el manejo de la Cámara de Diputados, o que todo lo contrario, digamos que ha aprendido a manejarse como pez en el agua con la casta política para efectivamente evitar el tratamiento de un proyecto que no tiene el aval, no tiene el visto bueno de la Casa Rosada, porque el gobierno está pensando que el mejor escenario posible el año que viene para reordenar todo el tablero político y terminar definitivamente con las especulaciones es que de un lado esté Cristina Fernández de Kirchner enfrentando, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, a los candidatos del oficialismo para polarizar la elección y para terminar de construir políticamente el poder que necesita para los próximos años Javier Milei. Bueno, está Martín Tetaz en nuestros estudios, vamos a estar hablando en unos minutos con él, porque forma parte del bloque del radicalismo, que hoy ahí también veíamos a De Loredo de manera muy encendida, denunciaba algún tipo de pacto, de contubernio, para que no se trate el proyecto de ficha limpia, que dicho sea de paso, a ver si tenemos el tape, el presidente en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, ante la Asamblea Legislativa, había prometido que se iba a impulsar. Mirá. Las personas condenadas por corrupción en segunda instancia no podrán presentarse como candidatos en elecciones nacionales. Además, todo exfuncionario público con condena firme en segunda instancia por delitos de corrupción perderá automáticamente cualquier beneficio que tenga por haber sido funcionario. Bueno, ahí estaba, y aplaudían todos eufóricamente. ¿Qué pasó hoy, Javier Calvo? Se ve que pasaron cosas. Pasaron cosas. Claramente el gobierno dio la instrucción para que no se diera quórum. Faltaron, vos contabas el hecho de la semana pasada, donde faltaba ocupar una banca por un voto, por un asiento vacío, diputado, sí. Por un diputado, no se pudo votar ficha limpia. Hoy fueron 13. De 13 que faltaron, 8 eran de La Libertad Avanza. 8 de los 13.
Y después había varios que faltaron de diferentes bloques que suelen votar con La Libertad Avanza, como por ejemplo Lourdes Arrieta, que la veíamos en el clip de apertura llorando, tampoco había dado quórum. Los 3 diputados de Osvaldo Jaldo tampoco dieron quórum. Curioso, porque Jaldo ayer en Tucumán presentó su proyecto de ficha limpia en Tucumán. Sí. Digo, entonces, de alguna manera quedó claro que al gobierno no le interesa ficha limpia para focalizar en Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, el planteo que hay que hacer de acá, más allá del escándalo de hoy, es qué va a pasar con la sociedad política que se armó hasta ahora entre La Libertad Avanza y el PRO. Porque aunque no lo dijeron, estuvo a punto de decirlo Silvia Lospenato en el recinto, hubo un posteo de Mauricio Macri. Lo que plantearon claramente es que el gobierno había arreglado con el kirchnerismo en que esto no salga. Ahí vemos el posteo de Macri. Claro, hay ha que habido ver distintos tipos de especulaciones. El diputado Nicolás Mazó, que dicho sea de paso, tampoco estuvo en la sesión, como tampoco estuvo el... Miguel Ángel Pichetto, tampoco el jefe del bloque. El jefe del bloque del peronismo federal, Miguel Ángel Pichetto. Bueno, hubo distintas versiones. Una de las versiones es que parte de la negociación era que el kirchnerismo, obviamente que votó todo en contra de la ficha limpia, conseguía efectivamente que no se trate de ficha limpia, ¿a cambio de qué? Para La Libertad Avanza. Hubo versiones y hechos. Sí. Un hecho muy concreto es que la semana pasada la senadora Lucía Corpacci, ex gobernadora de Catamarca, que no va al baño sin pedirle permiso a Cristina Fernández de Kirchner, firmó el dictamen avalando la candidatura de Ariel Lijo a la Corte Suprema. Sí. Eso es un hecho. Después José Mayán sale a decir, negociemos, porque ese hecho está, pero no tienen los 2/3 para tratarlo en el Senado. Tiene que ver con el otro Martín tiene que Menem. ver con la reelección, la posible reelección de Martín Menem como presidente de la Cámara de Diputados, que no es un puesto formal. La presidencia de la Cámara de Diputados está en la línea de sucesión presidencial. Bueno, según acuerdan con el kirchnerismo... Vayamos mostrando la placa de los ausentes mientras... Sí. Planteó por boca de Santiago Caputo que era mejor no darles el quórum a ficha limpia a cambio de que el peronismo termine aprobando la reelección de Martín Menem como presidente de la Cámara de Diputados. Y según cuentan en la Cámara de Diputados, hay que ver si le llegó el rumor a Martín Tetaz acá con nosotros, amenazó el peronismo con que si se trataba ficha limpia y se iba a aprobar, no votarían la reelección de Martín Menem y hubieran ungido a Miguel Ángel Pichetto como nuevo presidente de la Cámara de Diputados. A partir de estas versiones es que hay sospechas de que efectivamente, no solamente por un tema electoral de mediano plazo, el año que viene, sino también por temas concretos, urgentes, como son la Corte Suprema y la presidencia de la Cámara de Diputados, el gobierno necesitaba acordar con el kirchnerismo. Martín Tetaz, ¿qué pasó?